Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al webinar de la semana 36 del reto de la lectura de la Biblia a la palabra 2021. El, estamos ya en la última parte, estamos en semana 36, nos queda la semana 37, 2 semanas y terminamos este reto que empezamos en septiembre. Pueden descargar el plan de lectura en nuestro sitio web vamosalapalabra.com y siempre tenemos un plan que está activo. Este es el cuarto año que hacemos, o el quinto, ya ni sé. En fin, de septiembre a mayo leemos toda la Biblia y luego junio, julio y agosto nos enfocamos en el Nuevo Testamento nada más. Quiere decir que si sigues con nosotros, en un año vas a leer toda la Biblia una vez, el Nuevo Testamento 2 veces y bueno, y algunos salmos y algunas epístolas aún más de una vez. Esto de una manera que es un paso un poquito más rápido que otros planes, pero nada imposible. Son 6 capítulos más o menos al día. En el de junio, julio y agosto son 4. Y tenemos días de recuperación, días para ponernos al corriente aquí y allá. Y tampoco tenemos lecturas los domingos porque es el día del Señor y vamos a escuchar la palabra de Dios predicada en nuestras iglesias. Entonces, la verdad es súper fácil de hacer una vez que te empiezas a agarrar el hábito. Entonces, las animo muchísimo a que vayan preparándose. En junio arrancamos el plan de junio, julio, agosto, decimos de verano. Las del hemisferio norte, las otras están en el invierno, pero de verdad es un plan increíble para traer más gente, más amigas, a lo mejor mostrar este plan a nuestros pastores y animarlos a que todo el mundo lo hagamos como familia. Es el de junio, julio, agosto, es muy fácil de arrancarlo con más personas, ¿no? Y después de que tienen como el hábito y se sienten que lo pueden hacer, empezamos en septiembre otra vez con toda la Biblia. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Vamos a ver, vuelvo a repetir, estos webinars corresponden al plan de 2021. Normalmente el plan de septiembre a mayo queda igual, aunque tenemos algunos cambios, porque es un plan, como digo, hecho a mano. Entonces, tratamos de que no cortar libros, entonces lo acomodamos por las fechas, pero normalmente el plan permanece igual. Entonces, estos webinars van a poder durar por algunos años a lo mejor. Entonces, bueno, estamos en la semana 36 y vamos a orar, después vamos a ver qué es lo que vamos a leer esta semana. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios que quiere ser conocido. Gracias por revelarte a nosotros, por darnos las escrituras para poder conocerte y conocer el camino a ti, Señor. Gracias por el Evangelio de Jesucristo, por el ministerio de la reconciliación que le has dado a la iglesia. Te pedimos, Señor, que a medida que leamos nuestras Biblias esta semana, aumentes nuestra fe, Señor. Y a medida que nuestra fe aumenta, te pedimos que nuestra área de influencia también aumente, Señor, crezca. Ayúdanos a avanzar el Evangelio en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Ayúdanos a ser instrumentos de la gracia, de tu gracia, Señor, con los que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Ok, ¿qué vamos a leer esta semana 36? Arrancamos el lunes 10 de mayo del 2021 con Apocalipsis del 1 al 6. Después el martes 11 de mayo del 21 con Apocalipsis 7 al 12. Miércoles 12 de mayo, Apocalipsis 13 al 18. Jueves 13 de mayo, Apocalipsis 19 al 22. Salmo 85-86. Y también Isaías 60. El asterisco significa que es un pasaje que ya hemos leído en algún momento antes. Después el viernes 14, 2 Corintios 1 al 7. Sábado 2 Corintios 8 al 13. Entonces, eso es lo que tenemos para esta semana, una semana bien interesante. Ok, la semana pasada, ¿qué leímos? Leímos
Tesalonicenses, Zacarías, teníamos ese error que decía Sofonías, pero es Zacarías, lo anunciamos por muchos lados, pero de todos modos hubieron mujeres que nos escribieron mensajitos de, ay, leí Sofonías, ¿qué pasó? Y estaba raro, ok, debimos haber leído Zacarías. Y tuvimos un día para ponernos al corriente en el que la opción era leer Efesios 1 al 6. En Filemón también lo leímos el martes. En Filemón tenemos esa carta que Pablo y Timoteo también, aunque Filemón es el principal, escribieron eh, a Filemón, ajá. Y es una carta que me encanta porque nos enseña cómo poner en práctica algo que Pablo ha enseñado en otras de sus epístolas, ¿no? Y es cómo vivir como cristianos en la iglesia. O sea, a esto me refiero como cómo amar y cómo ser reconciliado con nuestros hermanos y hermanas cuando las circunstancias son difíciles y inclusive hasta, no nada más difíciles, sino ya como raras y extrañas, ¿no? La primera cosa que Pablo hace después de la salutación general es darle gracias a Dios por su amigo Filemón, un cristiano fuerte que seguramente era un hombre prominente, ¿no? Pues como sabemos porque él tenía esclavos y también era un hombre creyente, tenía una iglesia en su casa. Estoy segura que Filemón recibió esta carta y estaba muy sorprendido de ver en cómo es que habían sucedido los eventos, ¿no? Porque él había tenido este esclavo Onésimo que probablemente, por lo que entendemos en la carta, había robado algo de Filemón en algún momento. Y Pablo le dice, yo estoy dispuesto inclusive a pagar su deuda. Eh, Onésimo ya se había convertido en alguien que ni siquiera no le servía para nada, ¿no? Perdón, a Filemón. Por lo que entendemos en la carta, vemos que Onésimo seguramente huyó, se robó algo, se escapó y terminó en algún momento en la misma prisión que Pablo, en donde ahí se convirtió en un cristiano y un discípulo de Jesús, seguramente bajo la enseñanza de Pablo. Ahora, Pablo en esta carta está buscando restaurar la relación entre Onésimo y Filemón en la base del amor cristiano. Y en esa misma línea está tratando de restaurar que Onésimo restaure y restituya más bien lo que él había tomado de su amo. Es increíble, ¿no? Es una lección enorme para nuestro día, un día en el que todo el mundo quiere amor y restauración sin dar y sin entender lo que es verdaderamente el amor y la restauración del evangelio. O sea, hablan de amor y restaurar las relaciones y la justicia social y todas estas cosas. Lo quieren hacer todo eso sin Cristo, sin el evangelio, aparte de Cristo y aparte del evangelio. Y eso resulta en otro evangelio. No puedes tener restauración, no puedes tener amor verdadero sino apartado de Cristo. Eso es otra cosa completamente diferente. Ajá. Bueno, vemos otra cosa importante, es que Pablo es alguien con autoridad en la iglesia que no dudó en pedirle a Filemón que tomara a Onésimo otra vez de vuelta, que le diera la bienvenida otra vez en su casa sin reprocharle nada. Y esto es increíble, tener esta epístola en nuestras cartas. Podemos asumir que Filemón hizo exactamente lo que Pablo le pide, ¿no? Entonces, ahí es una cosa interesantísima acerca de cómo un pastor puede intervenir para dar restauración, traer restauración a las relaciones en la iglesia, ¿no? Entonces sí está súper interesante todo esto. En las dos epístolas, después vamos a ver que Pablo escribió a los tesalonicenses, vemos cómo Pablo fue bien claro en hacer esta distinción entre la segunda venida del Señor y la venida del día del Señor. El día del Señor, esa palabra, el día del Señor, siempre se refiere en toda la Biblia, lo hemos estado viendo, es el día en el que Dios va a traer juicio, en el que el juicio de Dios se va a traer. Y el día del Señor que ellos están esperando en ese momento es la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Eso lo mencionamos en el webinar anterior, por si lo quieren hablar más, el webinar 35. Y hablamos entonces más de esto ahí. Pero quiero mencionar otra cosa acerca de estas dos epístolas.
Y es como vemos en las dos cartas el deseo enorme de Pablo de mostrar su agradecimiento por los tesalonicenses. Y él estaba especialmente agradecido por tres cosas. Número uno, su trabajo en la fe, su trabajo en amor, su fidelidad en la esperanza del Señor Jesucristo. Ajá. En la segunda carta, Pablo menciona casi lo mismo. Esto es bueno, lo primero que mencioné en primera de Tesalonicenses 1:3. En su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, vemos que él le da gracias a Dios por la fe que estaba en ellos creciendo abundantemente y el amor que tenían uno con otro, que seguía incrementando cada vez más. Igual, otra vez, por su fidelidad, por su perseverancia en la fe en medio de persecuciones y aflicciones. La iglesia de Tesalonicenses estaba sufriendo muchas persecuciones en el momento en que Pablo escribe esta carta para ellos. Y esto es de verdad un tesoro. Fe, amor y esperanza es por las cosas que Él da gracias. Y da gracias, por lo que me llama la atención es porque son esas tres virtudes que el Señor quiere, vemos en el Nuevo Testamento que el Señor quiere que abundemos en ellas, ¿no? Que pongamos todo nuestro esfuerzo para crecer en ellas. Y estas son tres gracias, la fe, el amor y la esperanza, que también nos sostienen individualmente como un cuerpo para poder perseverar en medio de las aflicciones, no nada más en lo individual, sino juntos como un cuerpo. Y eso es algo que tenemos que entender, que hay aflicciones que pasamos, bueno, cualquier aflicción la experimentamos en carne propia, en lo individual, pero no estamos diseñados para pasarla solos, para caminar solos sobre esa prueba o esa aflicción independientes del cuerpo de Cristo. Es por eso que nos necesitamos y necesitamos aprender a sobrellevar las cargas unos de los otros. Ajá, y a gozarnos también con las bendiciones que el Señor ha decidido derramar sobre otros. Perdón, entonces, bueno, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, vemos cómo Pablo les pide que oren por él y por los que él está pasando por unas pruebas también, ¿no? Y vemos cómo él ora también para que el Señor incline nuestro corazón a amar más a Dios y a perseverar en Cristo. Entonces, estas tres virtudes que habíamos visto, la fe, esperanza y el amor, vemos que ahora no es algo que producimos nosotros, ¿no? Sino que Dios nos las da, son una gracia y podemos hacerlas que abunden en nosotros. Entonces, eso es de verdad increíble. Dios nos da gracia, Dios nos da ciertos dones y es nuestra labor hacer que esos dones, esas gracias se multipliquen. Ajá. Trabajamos, ponemos todo nuestro esfuerzo para hacer que abunden más y más en nosotros a través de la mortificación del pecado. Finalmente es parte de nuestra santificación, ¿no? No me quedo con lo que Dios me ha dado, esta gracia que Dios me ha dado y la guardo, sino me quedo con esta gracia que Dios me ha dado y la pongo a trabajar. Ponemos a trabajar, ponemos en acción nuestra fe. Si nuestra fe es grande, o sea, el cuerpo de doctrina que tenemos como creyentes es grande y tenemos que vivir de acuerdo a esa fe que profesamos. Ajá. Tenemos que pararnos firme en esa fe y avanzar bien estables sobre esa fe que el Señor nos ha dado. Entonces, bueno, vamos a leer. ¿Qué vamos a leer esta semana? Esta semana vamos a leer Apocalipsis y Segunda de Corintios. Ajá, también algunos salmos. En el último webinar, en el de la semana 35, me enfoqué más acerca de toqué literal, porque no puedes usar en un solo webinar para hablar de escatología y el punto de escatología que teníamos nosotros, pero me mencioné, entonces si quieren ver ese, está ahí, y si no, bueno, vamos a ver aquí en segunda, esta semana me quiero entonces enfocar, perdón, acerca de Corintios y los salmos. Pablo empieza su carta a los Corintios recordándoles de un rasgo del carácter de Dios, y es que Él es el Padre de misericordias y Dios de todo consuelo.
las palabras de Pablo no son palabras vacías. Él mismo puede, es un testigo de cómo Dios es un Dios de consuelo. Ajá. Pablo se identifica con la iglesia de Corintio. Él ha experimentado muchísima aflicción, muchísimas cargas difíciles de llevar. En los primeros 11 versículos simplemente leemos cómo Pablo es muy abierto acerca de cómo se ha sentido durante estas pruebas y estos sufrimientos que ha tenido que enfrentar. Él no es un agnóstico, él no niega los sufrimientos físicos que ha vivido ni la pena emocional que lo ha acompañado durante estas estaciones o diferentes etapas en su vida. Mientras vamos leyendo esta carta, vemos también cómo mucho lenguaje de los salmos ahí. Y esto me impacta porque vemos cómo es importante que en nuestra fe no neguemos lo que estamos viviendo. Ajá, eso es exhaustivo, ¿no? Y yo crecí en el Evangelio por muchos años, cuando era jovencita, crecimos en el Evangelio de la prosperidad y es una cosa que te agota porque no te atreves a decir me duele la cabeza porque entonces no vaya a ser que, ¿no? Que sea algo mayor o no, si alguien te pregunta cómo estás, no puedes decir ya me entregaron los resultados del examen médico y tengo cáncer, ¿no? Alguien no podría decir nadie eso porque es como voy a confesar algo y te agotas. O si alguien está pasando por una prueba enorme, en ese tipo de doctrina te enseñan a no puedes decir nada. Entonces tienes que orar y pelear por tu fe y a la vez no tienes que suprimir todo esto porque no puedes ni hablarlo. Entonces aquí vemos cómo no es bíblico. Pablo dice cómo se siente, como David, como el salmista siempre decía, me siento que estoy en el hoyo de la aflicción, porque estoy en el hoyo de la aflicción realmente, ¿no? No me estoy imaginando que estoy en una aflicción, estoy en una aflicción y quiero que el Señor venga pronto a mi auxilio. Y eso lo vemos también aquí, no nada más en los salmos, sino también en las cartas de Pablo. Dice que en el capítulo 1 de versículos 8 y 9, dice que se siente ¿no? Que estaba desesperado hasta su propia vida, o sea, creyó que iba a perder la propia vida, ¿no? Pensó que se sentía que había recibido una sentencia de muerte, de tal forma era su aflicción. Ajá. Y al mismo tiempo tenía esta esperanza que era inamovible. Y eso nos recuerda muchísimo a los salmos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué nos recuerda a los salmos? Piensen en esto me impacta a mi pensar, que Pablo tenía los salmos. La primera iglesia tenía los salmos, eran los salmos que ellos se sabían de memoria y cantaban y alababan al Señor con ellos y los hacían suyos. Ajá. Entonces Pablo aprendió a orar y Pablo aprendió a manifestar sus emociones y sus peticiones delante del Señor, a vivir su vida de acuerdo también a lo que el Antiguo Testamento, que es para nosotros hoy, él era lo que tenía. Ajá. Esas historias que hemos estado leyendo, eran también su comida, eran también lo que lo sostenía. Ajá. Entonces, eso es de muchísimo ánimo para nosotros. El capítulo 1, versículo 11, es un versículo clave en la oración, especialmente si pensamos que qué es lo que tenemos que orar, ¿no? En una versión dice que espero que ustedes nos ayuden a orar para que podamos darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado a través de las oraciones de muchos. Y esto es importantísimo. Entre más gente ore, más acciones de gratitud van a subir al Señor. Eso me encanta. O sea, uno de los propósitos por las que Dios nos pide que oremos, aunque Él ya sabe que necesitamos, ajá, no necesita que oremos para que lo informemos de algo que Él ya sabe, pero uno de los propósitos de la oración es de que entre más personas oren e intercedan por alguna situación, cuando el Señor conteste, más acciones de gracias van a subir al Señor. Y esto lo vemos en este pasaje, ¿no? Entonces, oremos mucho para darle muchísimas gracias al Señor todos juntos. Una gente que ora sin
cesar. Las personas que oran sin cesar son gente que aprenden a darle gracias a Dios sin cesar, ¿no? Porque Dios siempre consistentemente contesta nuestras oraciones, aún con un no, y aún esos nos son, Señor, gracias, gracias, gracias. Ajá. El capítulo 3 es un capítulo maravilloso que nos explica que en Cristo somos miembros del nuevo pacto. Y como miembros del nuevo pacto proclamamos a Cristo confiando solamente en que Dios es el que puede, el Espíritu Santo de Dios puede quitar ese velo que tenemos. Ay, perdón, se cortó ya. Ese velo que tenemos, ajá. Eh, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver al Señor. Ajá. Entonces, eso de verdad es increíble. El ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es activo desde el momento en que nacemos de nuevo hasta el final de nuestras vidas. Él es el que quita ese velo de nuestros ojos para que podamos ver nuestra pecaminosidad, ¿no? Y nuestra necesidad de la gracia. Él es quien nos guía al arrepentimiento, el que nos da un nuevo corazón, el que nos da el creer, ajá, el hacer. Cada vez que venimos a la palabra de Dios, Él es el que nos va ayudando a entender cada vez más, cada vez más. No te desesperes si hoy no entiendes todo lo que estás leyendo. Entre más leamos y más consistentes seamos en leer toda la escritura, en estar inmersas en la palabra de Dios, más vamos a ir entendiendo, porque un pasaje alumbra al otro y el otro alumbra al otro y el otro alumbra al otro. Entonces, vengamos con hambre y con mucha atención, y el estar en la misma palabra es lo que nos va a ir el Espíritu Santo, orar. Por eso es tan importante orar: Señor, abre mis ojos a medida que voy leyendo tu palabra. El Salmo 119 es maravilloso, que nos enseña a orar así, ¿no? No nos desanimamos, no nos desanimamos, no dejamos que nuestro corazón caiga en contra de nuestra lucha contra el pecado, en contra de nuestra lucha con el mundo. No nos desanimamos, sino que perseveramos, porque sabemos que el Espíritu Santo prometió transformarnos de gloria en gloria para que la luz del Evangelio de Cristo pueda resplandecer en medio de nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que perseveramos. Am, Después vuelve a este argumento de tener esperanza en las aflicciones, porque Jesucristo ha sufrido por nosotros, y le pedimos que su gloria sea manifiesta en nuestras vidas, aún en medio de las aflicciones, ¿no? Vamos a leer también cómo los sacrificios, los sufrimientos de Cristo no fueron en vano, ajá, sino que el poder de Dios se magnificó en ellos. Eso está en el capítulo 4. Y otra vez, por eso es que no perdemos esperanza, no perdemos el corazón, no nos desanimamos en medio de pruebas difíciles, porque sabemos que la resurrección va a venir. Hemos aprendido a no poner nuestros ojos en las cosas efímeras, pasajeras. Sí, aprendemos a gozarlas. Ya leímos Eclesiastés, ¿no? Es el misterio increíble de Eclesiastés, es que entendemos perfectamente que lo que tenemos es como vapor, ¿no? Se va a ir, pero el Señor nos da la capacidad de disfrutar ese vapor y de darle gracias a Dios por ese vapor. Pero, y eso es la fe, ¿no? Así que siempre somos de buen ánimo, siempre nos animamos a perseverar por la fe, a avanzar con los ojos de la fe, no por vista. Ujú. Entonces, seguimos bien firmes, bien arraigadas, haciendo la obra que tenemos que hacer, sí, y sabiendo que nuestra meta es traer gloria al Señor, ¿no? Es increíble. El capítulo 5 vemos también es algo sobre nuestra identidad, igual que lo tenemos en Efesios. Todo el libro de Efesios es sobre nuestra identidad. El capítulo 5 también dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje, ¿no? Ezequiel, ya leímos Ezequiel, profetizó acerca de este nuevo pacto. Y nos da muchísimo ánimo entender que solamente podemos nacer de nuevo cuando, y no cargar ese peso de nuestro pasado y de nuestros pecados anteriores, solamente cuando estamos en Cristo. Ajá. Si somos hijos de Dios, hemos sido reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. Ajá. Em,
Después, Pablo continúa exhortándolos a perseverar en las pruebas, en las aflicciones, recordándolos cuál es su identidad en Cristo, cómo ellos son miembros del nuevo pacto y cómo sus cuerpos son un templo del Espíritu Santo. Hay mucho más que decir, obviamente, acerca de esta epístola, ¿no? Pero pongan mucha atención a todo esto. Vean cómo qué palabras claves hay, como el arrepentimiento, el gozo en el dar, las advertencias en contra de los falsos maestros, en cómo nuestras debilidades son las oportunidades en las que podemos glorificar a Dios más, en fin, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho aquí. En el capítulo 13, obviamente vemos, dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, ¿no? Y aquí nada más quiero hacer una mención de cuidado con la introspección mórbida que muchas veces he visto muchas mujeres eh, tiende, ¿no? Es como, quiero estar segura que no he pecado en mí o seguramente he pecado en mí, pero siempre estoy viendo a mí, o sea, me examino a mí misma, pero conmigo misma, como si yo misma fuera el espejo, en vez de ir a la palabra de Dios y examinarme con la palabra de Dios abierta. Y cuando me examino con la palabra de Dios abierta, no busco más en mí, o sea, digo, Señor, veo que aquí estoy fallando, te pido perdón e inmediatamente no me quedo viendo a mí, sino volteo mis ojos al Señor buscando ser reconciliada con el Señor. Ajá. Entonces, como cristianos debemos de pararnos firmes en nuestra identidad como cristianos, aun cuando estamos examinándonos a nosotros mismas, no viéndonos muchísimo a nosotros, sino a Cristo. Ajá. Cuando vemos un pecado en nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es qué horrible, qué horrible, qué horrible, qué horrible, qué horrible, sino eso no nos va a salvar, sino perdóname, Señor, y gracias por tu perdón. Tenemos que ser bien rápido, las primeras en pedirle perdón al Señor y las primeras en recibir el perdón del Señor. Ajá. Quedarnos en nuestro pecado no arrepentido. Claramente es un pecado grave, pero también es un pecado grave no recibir el perdón del Señor y pedirle perdón 10 veces por lo mismo. Estamos dudando de su perdón. Ajá. Entonces, recordemos que el Señor ha ofrecido estos medios de gracia para que seamos reconciliados con Él. Entonces, eso es algo bien interesante. Vamos a estar leyendo los Salmos también 85 y 86. El Salmo 85 es uno de los hijos de Corá, que me encanta porque entiende el Evangelio claramente, ¿no? Pablo nos dice en su carta, la segunda carta de Corintios, ¿no? Como nos lo dice él, nos dice que oren por restauración y en este salmo es un salmo de restauración. Ajá. Otro salmo parecido es el Salmo 80. Cuando leímos acerca de las aflicciones y tribulaciones de Pablo y cómo perseveró, no se nos debe de olvidar que él fue criado un judío extraordinario, un fariseo de fariseos, ¿no? En Filipenses 3 lo leemos, de verdad se sabía las escrituras de memoria muchísimo porque era algo muy común, o sea, alguien que conocía las escrituras no nada más era alguien que las conocía nada más, sino las memorizaba. Entonces seguramente sabía, si no es que todos los salmos de memoria. Y los salmos 86 y 88 seguramente son algunos de los salmos que él cantó y oraba muy seguido. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cuáles serían esos salmos que él y Pablo cantaron cuando fueron librados de la prisión? Me encantaría saber, ¿no? ¿Cuál salmo estaban cantando? En fin, las oraciones de Pablo, vuelvo a mencionar, estaban saturadas con ese mismo lenguaje que encontramos en los salmos. Ajá. Por ejemplo, en el salmista en el 86, 14 al 17, se atreve a orar oraciones difíciles porque conoce el carácter de Dios. Él está seguro que Dios va a venir a salvarlo porque él conoce a su Dios. Y entonces, bueno, así lo vemos, ¿no? O sea, vamos a ver esto, traten de ver esa correlación y otra vez les digo, como lo hemos dicho antes, lee tu Biblia mientras oras la Biblia y ora la Biblia mientras la lees la Biblia. O sea, que nuestro venir a la palabra nos transforme en todas las áreas de nuestra vida, inclusive en nuestra manera de orar. Y eso es una oración que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Te damos gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por los sufrimientos y las pruebas y las persecuciones que muchos estamos viviendo hoy. Señor, venimos a ti y te pedimos que consueles y traigas restauración a los que se han alejado de ti y que traigas consuelo y restauración a los que están sufriendo
pruebas tremendas, aflicciones tremendas, Señor. Te pedimos que a medida que nos consueles, podamos voltear alrededor y verte a ti, Señor, en medio de nuestras aflicciones. Ayúdanos a consolar con la misma consolación que hemos recibido de ti a los que están sufriendo alrededor de nosotros. Ayúdanos a orar unos por otros, a animarnos unos a otros a voltear a Cristo, para que traigamos muchísimas oraciones de gratitud a ti, Señor. Líbranos de pensar que somos capaces de llevar nuestras propias cargas fuera de la iglesia, apartados del cuerpo, Señor. Recuérdanos la importancia de llevarnos las cargas unos de otros, de ser parte de una iglesia local. Ayúdanos, Señor. Líbranos de tener un corazón orgulloso que se basa en sí mismo, Señor. Ayúdanos a depender y a anhelar las oraciones de los otros santos, Señor. Gracias. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en oración por los que nos piden que oremos y que les decimos que sí vamos a orar por ellos. Ayúdanos a abundar en oración. Ayúdanos, Señor, para que tú seas glorificado en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, seguimos leyendo. Vayan preparando a sus grupos de amigas, a su familia, a su iglesia. Compártanlo con sus pastores para empezar a leer junio, julio y agosto, todo el Nuevo Testamento. Estén pendientes, bien pronto estamos trabajando en los gráficos, en todo el diseño y todo de los planes en diferentes idiomas para que prontísimo, lo más pronto posible, salga este plan esté disponible el de junio, julio, agosto, que es todo el Nuevo Testamento. Gracias y sigamos leyendo. A la palabra.